¿Te ha pasado alguna vez que haces alguna cosa repetidamente, pero en algunas ocasiones te sale bien, pero en otras veces no hay manera? Conoces la teoría, sigues los mismos pasos, usas herramientas parecidas, pero en el fondo había un tono interno, como una especie de clima emocional que lo tenía todo. Ese clima es lo que yo llamo el estado emocional base. No es una emoción concreta ni tampoco un bloqueo. En mi método distingo entre estado emocional natural, que es más superficial, y estado emocional base, que es el fondo desde donde vives, es la frecuencia desde la que sueles estar. Es como el color del agua donde se mueven tus pensamientos y tus decisiones. Y es que no somos iguales en cada momento, aunque creyéramos que sí. Y ojo, porque no te estoy hablando de ninguna herramienta de cambio. No es algo que te sirva para conseguir otra cosa. Es la tierra. Y ya puedes tener las mejores semillas del mundo, que si la tierra está reseca, nunca brotará de allí nada duradero. A uno de mis maestros, el doctor Stephen Gilligan, se le ocurrió una idea loca para su tesis doctoral, para el estudio de su tesis doctoral. Él estudió en California, en la Universidad de Stanford, y en su tesis doctoral lo que hizo era inducir hipnóticamente estados emocionales en los voluntarios que participaban en el proyecto y por una parte les hacía contar partes de su vida, partes de sus experiencias para ver cómo las explicaban, cómo las veían y por la otra les hacía desempeñar una serie de tareas. Y la conclusión fue rotunda. Eres tan bueno como el estado en el que te encuentras. Y ahora me gustaría saber un poco de ti. Vamos a usar los comentarios que hay aquí debajo del vídeo, el espacio que hay para comentarios. Y te propongo una pequeña reflexión. ¿En qué momento del día notas que no estás siendo tú? Por ejemplo, cuando callas lo que piensas, cuando dices sí sin tener ganas realmente, cuando sonríes para caer bien. Déjame anotado aquí en el espacio de los comentarios, en una sencilla frase, cuál es ese momento o esa acción, ese detalle del día que te permite a ti mismo, a ti misma darte cuenta de que no estás siendo exactamente tú. Porque empezar a detectar ese instante puede cambiar tu manera de estar en el mundo. Y ahora vamos a entrar en esos estados base desde el punto de vista de mi programa Sintonízate. Te voy a compartir un fragmento. Sintonízate es un programa profundo, experiencial y vivencial sobre gestión emocional, donde uso técnicas de hipnosis, de cambio generativo, de PNL, de programación neurolingüística, para que dejes de luchar contigo y aprendas a acompañarte de verdad. Vayamos al fragmento. Quiero enseñar y lo que quiero que aprendas sobre todo en este programa, en esta formación, son los estados base. Porque creo muy sinceramente que trabajándolos en serio, cada vez también vas a ver que es más fácil y que vas encontrando muchos matices, vas descubriendo cosas, aunque no me creas es verdad, pasa. Pues los estados base lo que son, no son para contrarrestar, no son para potenciar, son para contener, por eso pongo contenedor. Los estados base son muy primordiales, casi como subterráneos, por eso hablo de Rail. No son tan superficiales como podría ser un estado de alegría para tal cosa, para subir una montaña en caso de que seas deportista, escalador, ¿no? Estos estados base son más profundos, por eso son oportunos para momentos realmente trascendentales de la vida. Es decir, si tú vas a comprar el periódico, vas a hacer footing o jogging o como se llame por la mañana, para cualquier situación cotidiana, no te hace falta realmente ningún estado especial. Tú puedes ir desarrollándote, casi incluso la mayoría de automatismos que tendrás serán muy efectivos y entonces no pasa nada. Pero en momentos realmente trascendentales de tu vida, en situaciones, podríamos decir, propiamente de trance, cuando estás yendo de una situación vital a otra situación vital, el estado base en que
tú vayas recogiendo los diferentes estados naturales que aparecen es trascendente, es muy importante y muy trascendente. Por ejemplo, nace un hijo, te casas, pierdes a alguien muy importante, sea por un conflicto o sea porque se murió y se fue. Por ejemplo, cuando los hijos marchan de casa, si se van a la universidad o si se casan y se van con otra persona, muchas veces hay el síndrome del nido vacío en la pareja. Es un momento en el cual la identidad viene y va, ¿no? Y existen muchas amenazas, la mayoría de ellas imaginarias, etcétera, etcétera. Y en esos momentos, cuando tu mundo realmente se está moviendo, incluyo retos, por ejemplo, iniciar una empresa, abrir un negocio, viajar a la otra punta del mundo, etcétera. En esos momentos, según el estado base que acoja todos los estímulos, todas las reacciones de nuestra inteligencia somática y profunda, ya no hablo simplemente de emociones, sino de un poco de soluciones que tenemos en nuestra información subconsciente más profunda que nos vienen de nuestro linaje, de nuestra cultura, del contexto en el que hemos crecido, de todo aquello que hemos percibido sin darnos cuenta que ante una situación completamente nueva, ante un trance, ante un removimiento de nuestra identidad, surgen. Entonces, dependiendo del estado base en el que se encuentre uno, pueden ser un problema o una solución. Es decir, si tú tienes un estado de sintonía, si has aprendido y te gestionas bien para sintonizarte, diríamos, con la vida, con lo que acontece, el objetivo básico de este curso, vas a hallar soluciones, vas a ampliar tu mapa, vas a incluso quizá ampliar el mapa del mundo, haciendo inventos, descubrimientos o innovando cosas, ¿sí? En cambio, si estás en un estado de disrupción, de aislamiento, de separación, de encierre, tu estado base es un estado de este tipo, esto que va a surgir realmente va a ser un conflicto, va a ser un problema, incluso puede ser un síntoma y muchas veces un síntoma muy grave o una rotura importante en tu vida. Y esto es el tema que vamos a abordar en el próximo capítulo. Entonces, quizá no se trata tanto de mejorar tu autoestima, de controlar tus pensamientos o aprender nuevas herramientas. Tal vez se trate de algo mucho más sencillo y profundo. Volver al estado base desde el que puedes confiar, desde el que puedes habitarte. En Sintonízate te ayudo a reconocer ese estado, a reencontrarlo, a regenerarlo. No para que cambies algo, sino para que empieces a vivir desde otro lugar. Y ese ya es un gran paso. Y ahora que conoces más de todo esto, me gustaría que me dijeras algo más sobre ti. Ese estado emocional base desde el que vives habitualmente, si tuviera un color, ¿qué color sería? Gris tormenta, rojo ansiedad, beige apagado. Pónmelo en los comentarios sin pensar demasiado. Tu cuerpo sabe más de ti que tu cabeza. Y recuerda, la versión 2025 está a punto de salir y lo que es el programa con sesiones 1 a 1, sesiones personalizadas, tiene un cupo limitado, un máximo de 20 plazas. Si estás buscando una manera real de avanzar en la vida, escríbeme a mi correo electrónico que está aquí en la descripción para reservar tu plaza. Quizá sea este el momento exacto para empezar a sintonizarte.